bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Amén, para entrar ya en la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1, por favor. Quiero que todos me pongan atención para poder fluir rápido. Amén. Y no dejarlos tanto tiempo aquí en la casa del Señor. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tengan, digan un amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen ya? Amén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí vemos el lenguaje de Satanás, ¿verdad? Hay un lenguaje satánico, hay un lenguaje de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Voy a estar hablando hoy cómo es la voz de Dios. Quiero que me ponga mucha atención, amén, porque hay mucha confusión en cuestión de cómo es la voz de Dios, cuál es el timbre de la voz de Dios, cómo Dios habla. ¿Ok? Aquí hay una voz que parece que es como la voz de Dios, ¿verdad? Una voz de un ser espiritual llamado Satanás, conocido en la Biblia como la serpiente antigua o diablo, ¿verdad? Usurpador, engañador, el que estorba. La palabra diablo significa todo eso, ¿verdad? Homicida, mentiroso, usurpador, el que estorba, el que está en contra de los designios de Dios y de todo aquello que quiere caminar, amén, bajo el poder de Dios, amén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Acá hay un timbre de voz con una pregunta. Entonces acá, amén, hay un timbre de voz con una pregunta, y esto es, amén, es una voz que no es la de Dios, es la voz de Satanás. Eso quiere decir que Satanás también habla y que tiene un timbre de voz, pero también, amén, Dios habla y tiene otro timbre de voz. Yo tengo que saber identificar cuál es el timbre de voz de parte del diablo, cuál es el timbre de voz de parte de Dios, y cuál es el timbre de voz de parte de mi alma, de mis emociones, lo que yo soy, de la consistencia, amén, que usted y yo tenemos, amén. Dice la Biblia, aquí dice: la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, amén. El domingo hablaba de cómo el Señor había hablado a Adán. La gente piensa que habló en español o que habló en inglés. En realidad habló a través de su espíritu, a través de una impresión que le puso voz. Todos acá, todo en el mundo espiritual, amén, en lo que son demonios, Satanás, y lo que es Dios, todo tiene que ver con espíritu, y espíritu es viento. Entonces ese viento, amén, que viene a nuestra vida a veces, que ya sea de parte del enemigo o ya sea de parte de Dios, ese viento, amén, espiritual, siempre va a tener un timbre de voz. Todo viento espiritual tiene un timbre de voz. Todos acá, usted a veces no mira a los demonios, pero los demonios le hablan, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Están acá? Usted no los mira, no los identifica, pero los demonios le hablan. Usted no mira a Dios, pero Dios le habla. De que Dios habla, Dios habla. Se lo voy a volver a repetir a alguien acá: de que Dios habla, Dios habla. Se lo voy a volver a repetir: Dios tiene boca y habla. Dios está vivo, no está muerto, vamos. Y Él sigue hablando a su pueblo y lo sigue guiando y lo sigue dirigiendo, amén. Hay a veces nosotros malentendemos la voz de Dios o el timbre de la voz de Dios. Así que acá vemos que la mujer responde, amén, a la serpiente, o sea, responde al diablo, y le responde según su alma. Ella está respondiendo según su alma. Aquí es donde se activa el alma. Antes, amén, Adán y Eva eran seres espirituales, no todavía, aunque tenía todavía el alma, no se había manifestado los deseos del alma. Pero acá la mujer le responde al enemigo, y le responde no conforme a la voz de Dios, sino conforme a la propia voz de la mujer. Hay algo que el diablo le teme, y es a un cristiano guiado por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios acá? Ahora, acá es: si el Espíritu de Dios me guía, entonces me va a guiar no solamente por sentires, me va a guiar por voz. Me va a guiar por voz audible y por voz de la palabra de Dios, amén. Entonces el diablo
el diablo siempre le va a temer a un cristiano maduro que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque maduro es que usted sabe discernir, identifica cuando es la voz del diablo. Si es la voz del diablo, no se ponga a platicar con el diablo. Si es la voz de algún demonio, no se ponga a platicar. No haga un negocio. En esto no se negocia. Amén. No haga un negocio con el enemigo. No, si sabe usted que es el enemigo, ¿para qué le contesta? Si usted sabe que es el enemigo, usted tiene la autoridad de parte de Dios para reprender esa voz. Amén. Sujetar ese pensamiento. Aleluya. A la obediencia al Espíritu Santo de Dios, para que entonces no sea procesado adentro de su vida y no deje una semilla a la voz que le habló. Amén, sino que esa semilla se vaya, no cause ningún fruto. Pero si es la voz de Dios, agarre la voz de Dios, deje que Dios le hable, deje que Dios, aleluya, que esa voz penetre dentro de su espíritu, adentro de su alma, para que usted produzca 30, 60 y 100, como dice la parábola del sembrador. Alguien dice gloria a Dios, amén. Porque la voz de Dios siempre va a producir algo bueno en ti. La voz de Dios siempre va a producir algo bueno en usted, amén. Así que la mujer le contesta conforme a su alma, amén. Pero en el versículo 8 dice la Biblia, amén. El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantares. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Todos acá. Cuando usted va a la historia de cuando el diablo atacó a Eva así, ¡pa!, le pegó. Amén, no la dejó que pensara, no la dejó que meditara, le pegó. Acá vemos que el Señor se pasea. ¿Oyeron la voz de Dios que se paseaba? No me está entendiendo, amén. Haga de cuenta que esa voz, aleluya, cuando se manifiesta en paz, en fe, en tranquilidad adentro de tu vida. Se te va a ir toda confusión, vamos. Te va a hacer que ponga la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. La voz de Dios siempre te va a llevar a que adores a Dios. La voz de Dios siempre te va a llevar a que la voz de Dios siempre te va a llevar a que exaltes el nombre del Señor. La voz de Dios nunca te va, aleluya, a guiar a que adores a algún hombre, a que adores algún don. No, la voz de Dios siempre te va a guiar hacia Jesús, hacia Él. Porque todo, aleluya, empieza en Él, termina en Él, aleluya, amén. Todo comienza en Él, todo termina en Él. No se trata de usted, ni se trata de mí, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que siempre la voz, si Dios te habla, hermano, entonces asumo que te vas a avivar. Si Dios te habla, mi hermanita, mi hermanito, asumo que todo, aleluya, todo engaño del enemigo se va a terminar. Si Dios te habla, entonces vas a tener gozo, paz, alegría. Te vas a fundamentar en la palabra de Dios y vas a saber que Dios te quiere guiar porque Él es un papá. Se lo vuelvo a repetir, Dios le quiere guiar a usted porque, aleluya, amén, Él es un papá. El papá bajó con su voz, con su viento, con su espíritu a buscar al hombre y a la mujer. Él ya sabía que habían pecado, Él ya sabía que habían fallado, pero Él dijo: aleluya, voy a darles una oportunidad de que vuelvan a tener comunión conmigo. Voy a darles otra oportunidad de que tengan comunicación conmigo. Eso quiere decir que el Señor quiere hablarnos y quiere que nosotros respondamos. Porque si Dios te habla, es porque alguien va a responder. Vamos, si Dios te habla, responde a la voz que te está hablando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Todos acá, no hagan muy místico esto, hermano. No sé por qué nos gusta ser tan místicos nosotros acá, los cristianos. Sencillo, Dios bajó y su voz estaba en el viento. ¿Dónde estaba su voz? En el viento. ¿En cuál viento? No en el viento natural, en el viento espiritual. ¿Están acá? Cuando el Espíritu de Dios baja y sientes calientito y sientes escalofríos, Dios te quiere hablar. No, ahí en medio está su voz. Hoy, si fuiste tocado por el Espíritu Santo de Dios, Dios te tuvo que haber hablado. Y cuando Dios habla, el diablo se calla. Cuando Dios habla, el problema se calla. Cuando Dios habla, la situación adversa, porque no hay una voz más poderosa que la voz de Dios. Dale el aplauso al Rey de Reyes.
No hay una voz más poderosa más que la voz de Dios. La voz de Dios va por encima de la voz de todo presidente. La voz de Dios va por encima de la voz, aleluya, de toda persona. La voz de Dios va por encima de todo problema. La voz de Dios va por encima de todo demonio. La voz de Dios opaca a los demonios. La voz de Dios aplasta a los demonios. La voz de Dios aplasta las enfermedades. Hoy la voz de Dios te quiere hablar y te quiere decir que Él está contigo como poderoso gigante. Alguien grite gloria a Dios. Póngase espiritual hoy, amén. Alguien grite gloria a Dios. Porque todos ustedes son espirituales. El timbre de la voz uno lo tiene que identificar. Ya una vez que lo identificas, ya sabes cuando Él te habla. Ya sabes cuando Él te está pidiendo algo. Amén. Ya sabes que tienes que tener una reacción para atrás. Una reacción hacia la voz de Dios. Si no, sería yo un mal educado, un hijo mal educado que no le contestaría a papá. Hermano, ¿qué te estará hablando hoy Dios? ¿Qué te estará hablando hoy Dios? Si todavía no estás bien delante de Dios, Dios te va a hablar que te pongas bien. Si eres desobediente, Dios te va a hablar que seas obediente. Y te lo va a hablar con dulzura. Lo bueno de eso es que Dios te habla cuando te enamora para que cambies. Él te enamora, Él te llena de su amor para que todo lo que hagas, lo hagas por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le puedes dar un aplauso por amor, le puedes decir gloria a Dios, vamos. Alguien hoy que se ponga espiritual. Vengo a hablarle a los espirituales acá. Alguien hoy que se ponga, quiebra los tabús hoy. Dios sí te quiere hablar, Dios sí te quiere guiar. Rompe con los tabús, rompe con toda rebeldía en ti, rompe con toda dureza de corazón. Ponte blandito delante de la presencia de Dios, amén. El libro de los Hebreos, el capítulo 1, el libro de los Hebreos, capítulo 1. Alguien diga gloria a Dios. Versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios usa gente para hablarte. La voz de Dios también la puedes escuchar a través de personas que son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para traerte un mensaje. Acá dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Levante su mano, diga: Dios me habla por profetas y Dios me habla por su Hijo. Dígalo. Pero también te tengo buena noticia: Dios te habla por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por medio de impresiones, y al ponerte impresiones, recibes la voz, recibes la impresión. Haga de cuenta que es como una calcomanía. Disculpe, amén, el ejemplo, pero una calcomanía con una impresión. Dios viene y te pone una impresión adentro de tu corazón, y esa impresión es la dirección de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios a veces te va a decir que sí, Dios a veces te va a decir que no, y Dios a veces te va a hablar con un silencio. Cuando Dios te dice que sí, te lo dice con amor. Cuando Dios te dice que no, te lo dice con amor. Y cuando Dios guarda silencio, también te lo está, aleluya, te lo está diciendo con amor. Pero de que Dios habla, Dios siempre habla, hermano. De que Dios habla, Dios siempre habla. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, aleluya, quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo el universo. O sea, Dios habla por medio de gente inspirada. Pero gloria a Dios, Dios me habla también por su palabra cada vez que la leo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces acá, para que aprendan, la voz de Dios tiene un timbre de un papá, pero no un papá tirano, no un papá manipulador. Se lo voy a repetir. Amén. La voz del diablo tiene un timbre de tirano. Usted la identifica rápido. Tiene un timbre de tirano. La voz de Dios te habla como un papá. Haga de cuenta que se sienta con usted. Dios mío santo. Haga de cuenta que se sienta con usted, lo agarra, lo pone aquí
y le empieza a dar consejos. Y le dice: esa puerta no la abras porque no es mi puerta la que quiero que abras. Esa puerta no es mi puerta, abre la otra. Aunque haya espinas, aunque haya un camino más largo, esta puerta está más cortita. Es una tentación del enemigo. Aquella puerta es más larga. Aunque haya espinas, aunque el camino esté más larga, esa es la puerta que te va a bendecir. Eso es un papá dirigiéndote para que te vaya bien como un hijo de Dios. ¿Dónde está la gente acá que va a escuchar la voz de Dios? Amén. La voz de Dios no es una voz de tirano, no es una voz manipuladora. No te dice: si no me obedeces te voy a enfermar. Nunca la voz de Dios te habla así. La voz de Dios, Él te habla y está esperando una reacción para que lo obedezcas. Y si Dios te habla, es porque lo vas a obedecer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Dónde está la gente obediente acá? ¿Dónde está la gente obediente acá? En el libro de Números capítulo 12, quiero irme rapidito con esto. Amén. En el libro de Números capítulo 12, hay una escritura en el capítulo 12. Usted lo busca todo el capítulo 12 en su casa. Amén. Pero hay una escritura donde dice: y le dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces acá, Dios está dando maneras de cómo él habla. Amén. Cuando haya profeta entre vosotros, profeta de Jehová, le voy a aparecer en visión, le voy a dar mensajes en visión. Amén. Le voy a dar mensajes en sueño y voy a hablar con él. Levante su mano, diga: él quiere hablar. Dígalo. Vamos, dígalo: él quiere hablar. Dígalo fuerte. Otra vez dígalo: él quiere hablar. ¿Cuántos se van a sentar a los pies de Cristo para que él hable? ¿Cuántos van a empezar a ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo de Dios para que él les hable? Vamos. Amén. Así que la Biblia dice que cuando haya profeta le va a hablar en visiones. Amén. Le va a hablar por sueños, dice la palabra de Dios. Visiones. Amén. Hay visiones que son visiones diurnas y hay visiones que son visiones nocturnas. ¿Qué es una visión diurna? Es cuando estoy despierto. Cuando voy manejando y de repente Dios, amén, me da alguna visión sin perder el control del carro. ¿Alguien dice gloria a Dios acá? Usted, hermana, está cocinando y sin perder el control de ponerle más sal al caldo que está haciendo, de repente Dios lo agarra y lo lleva en una visión, sin perder el control de lo que está haciendo, y Dios lo lleva y le muestra algo y le habla algo por medio de una visión, por medio de figuras. Amén. Pero está la visión nocturna, y la visión nocturna son sueños. Es cuando usted, como estuvo bien ocupado en el día y Dios le quiso llamar la atención. Cuando digo le llama la atención es: mi hijo, quiero hablar contigo. Amén. Como un papá, como cuando usted dice: mi hijo, no has hablado conmigo, te voy a llevar aleluya, a comer pizza, te voy a llevar a comer una hamburguesa. Y usted se sienta con el chamaco y empieza a hablar con el chamaco. Pero como usted estuvo muy ocupado, entonces el niño, aunque quiere hablar con usted, o el papá quiere hablar con el niño, pero como estuvieron bien ocupados, entonces lo que hace Dios, aleluya, cuando el sueño cae, nos agarra y pone impresiones adentro de nuestra vida. Usa el alma, usa, aleluya, las emociones purificadas de parte de él, aleluya, por medio del Espíritu Santo de Dios, y me pone una impresión. Y cuando me levanto, sé que Dios me habló, y tengo que saber discernir y entender lo que Dios me acaba de hablar por medio de un sueño. Alguien puede gritar gloria a Dios acá. Vamos, ponte en una posición para que Dios te hable. No seas rebelde, hermano. Aleluya. Porque no es lo mismo hablar que mostrar. No es lo mismo hablar que mostrarse. Entonces acá, cuando siento el fuego, Dios está mostrando. Pero cuando soy sensible, Dios me está hablando. He conocido a gente que dice: sentí el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero se van solamente con el fuego, no se van con una semilla. No se van con la voz de Dios adentro de sus vidas. Siente el fuego y siente la voz de Dios dirigiéndote. No. Usted no me está entendiendo. Vamos, siente el fuego y siente la voz de Dios dirigiéndote. Alguien diga gloria a Dios.
Amén. El fuego de Dios es esa manifestación. Dios está mostrando, Dios está aquí. Y Él está diciendo: yo estoy aquí para hablarle a alguien. Yo estoy aquí para hablarle a algún vaso. Yo estoy aquí para hablarle a alguien que tiene un problema, que no sabe qué hacer el día de mañana. Vienes a la iglesia, tal vez, aleluya, Dios usa al pastor para plantarte una palabra, pero a veces Dios usa directamente al Espíritu Santo de Dios. Se te mueve el velo, recibe la dirección del Espíritu Santo de Dios, y usted sale con paz de la iglesia diciendo: esta es la decisión que tengo que tomar. Esta es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar? Te va a Dios a bendecir porque tomaste una buena decisión. En la escritura, amén, donde leí en el capítulo 12, dice la Biblia en el versículo, capítulo 12, versículo 8: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Acá Dios está diciendo: cuando hable con alguien, amén, cuando hable con alguien voy a hablar por figuras, pero cuando hable con Moisés voy a hablar cara a cara, hablaré con él. Entonces acá Dios te habla directamente. Y no se haga, porque si Dios le ha hablado. No se haga el que no. Lo que pasa es que no ha querido obedecer. No, lo que pasa es que no ha querido obedecer. Amén. Dios te habla cara a cara. Dios se puede meter adentro de tu carro y ahí decirte algo cara a cara. Pero pensamos que tengo que estar así en un trance para que Dios me hable. No, Dios te puede hablar ahorita por medio de mi voz. Dios te puede hablar. Dios te puede dar un consejo por medio de mi voz. Ahorita te lo voy a demostrar. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Dios te puede hablar cuando estás bañándote. Dios te puede hablar cuando vas para el río. Dios te puede hablar cuando estás trabajando. Dios te puede hablar cuando estás adentro del carro. Dios te puede hablar aun cuando estás enojado. Dios te habla y te dice: mi hijo, cálmate, no tomes esa decisión. Pon freno a tu boca. Porque no es lo mismo hablar que mostrarse. Amén. Dios se muestra, pero Dios habla. Se lo voy a volver a repetir. Dios se muestra, pero Dios habla. Si yo le platico lo que me pasó, no se lo voy a platicar porque me va a juzgar. Génesis capítulo 12. Vaya conmigo a la Biblia, libro de Génesis capítulo 12. ¿Le doy un consejo? ¿Le doy un consejo? Hable más con Dios que con la gente. Porque cuando se trata de hablar con la gente, hermano, usted, ¿quién lo para? Los cristianos ya no tomamos, ya no fumamos, pero ¿cómo hablamos? El hombre espiritual habla menos, el hombre carnal habla más. Una persona carnal va a hablar mucho, va a hablar y va a hablar y va a hablar. El hombre espiritual está escuchando, está observando y está aprendiendo. Habla lo que tiene que hablar solamente un hombre espiritual. ¿Dónde están las mujeres espirituales acá y los hombres espirituales? Génesis capítulo 12 versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Cada vez que Dios te habla para que obedezcas. Póngame atención. Cada vez que Dios le habla, te va a hablar pidiéndote una obediencia. Siempre. Y es porque Él quiere abrir una puerta para bendecirte. Es porque quiere que estés estable emocional, espiritual y mentalmente. Cada vez que Dios te habla para que obedezcas, porque Él tiene una puerta que ya abrió para ti. Una bendición que ya Dios abrió para usted. ¿Quiénes entran, amén, por esa puerta de bendición? Los que obedecen.
Los que no obedecen, Dios les va a seguir hablando y hablando y hablando hasta que escuchen el timbre, aleluya, de la voz de Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios acá? Dios le habló a Abraham. ¿Cómo le habló Dios? No le habló por medio de la palabra, le habló directamente, le habló ahí, al espíritu de Abraham. ¿Cómo le habló? No dice que se le apareció, dice que le habló. Vamos, no dice que se le apareció, dice que le habló. Cuando el ángel se le apareció a María, dice la Biblia que María se turbó por las palabras, no se turbó por la aparición. Ella se turbó por las palabras. ¿De qué sirve que se te aparezca un ángel si no hay un mensaje? Si no hay una dirección. Solamente tuviste una experiencia, pero no fuiste dirigido. Prefiero solamente escucharla. Si Dios no me quiere mandar un ángel visual que yo lo pueda mirar, pero sí quiero escuchar su voz para ser dirigido, porque la voz de Dios es potente, es maravillosa. Abre camino, hermano, por el amor de Dios. La voz de Dios hace que los demonios se abran cuando Él habla. Amén. Se tiene que abrir el mundo espiritual para alguien. Cuando Él habla es porque ya tiene lista la bendición que Dios tiene para tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le habló a Abraham. Acá no dice que él leyó. Dios le habló a Abraham, le habló directamente. Tenga cuidado con las voces que usted escucha. Tiene que identificar bien la voz, porque hay gente que dice: Dios me habló, pero la decisión que tomaste te desanimó, la decisión que tomaste te puso triste. Amén. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios me bendice, aleluya, con dirección, va a añadir, aleluya, alegría. ¿Dónde está la gente acá que está alegre? ¿Dónde está la gente acá que se va a poner en una correcta disposición para que Dios le hable? ¿Dónde está la gente acá de verdad que quiere escuchar la dirección de parte de Dios? Escúcheme. Yo he platicado con gente ahí en esa oficina. Hemos platicado a veces mi esposa y yo con gente. Y resulta que hablamos con las personas 45 minutos, 30 minutos, una hora. Y resulta que cuando salieron no hicieron lo que les dijimos. Entonces, ¿para qué estás pidiendo dirección? Señor, háblame. ¿Para qué le dices al Señor que te hable si no lo vas a obedecer? He visto, aquí hemos traído profetas que han sacado por nombre a la persona. Por nombre, por el nombre del papá, de la mamá, del hijo. Casi da el nombre de la mascota el profeta. Por nombre. Y la reacción de la persona es: sí, se goza, siente la manifestación, pero no escuchó. Porque no vemos una reacción de acuerdo a lo que se le habló. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios acá? Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela. Le dijo a Abraham: sí, es la voz de usted, Señor. Si usted me lo está ordenando, yo voy a caminar. Y vete a la tierra que te voy a mostrar. En otras palabras, en el camino te voy a ir hablando y hablando y hablando. Tengo una tierra para ti, pero no te voy a decir dónde está, porque no quiero que vayas a ir corriendo. No, te voy a ir hablando y hablando, te voy a ir procesando, hablando y hablando y hablando. Aleluya, vamos. Abraham conocía bien la voz de Dios. La Biblia dice que se fue como Dios le dijo. ¿Dónde está la gente que va a tomar decisiones como Dios le diga? ¿De verdad quieres escuchar la voz de Dios? ¿De verdad quieres que Dios te hable, hermano? ¿Sabes qué te va a decir Dios? Ven más para la iglesia. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Ora más. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Aleluya. Adora más. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Aleluya. Amén. Sirve más. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Siempre, aleluya, ponte en una posición correcta. Dios siempre te va a hablar de esa manera. Dios le habló a Abraham, amén, y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te voy a mostrar. En el capítulo 4 del libro de Génesis, amén, versículo 1, Dios le habla a alguien también. No solamente le habló a los patriarcas, amén, le habló a alguien cuando hizo una injusticia. ¿Aló? ¿Están acá? Pensé que ya se habían ido. Amén. Le habló a alguien cuando hizo una injusticia. Escúcheme. Siempre que haces una injusticia, Dios te va a hablar.
Porque Dios quiere que nosotros no seamos injustos. Dios quiere que todos nosotros seamos justos. Dios siempre te va a hablar, aunque tengas razón. Aunque tengas razón de la injusticia, porque tal vez tienes razón. No sé si me estoy dando a entender. Pero Dios siempre te va a hablar, porque Dios quiere hijos sanos. Dios no quiere hijos heridos, quiere hijos sanos. Si usted está herido, usted está escuchando la voz de su herida. Usted está escuchando la voz de su pasado. Pero si usted no está herido, ya se dejó sanar por el Espíritu Santo de Dios, usted va a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y usted se va a considerar un hijo de Dios guiado por el poder. ¿Dónde está la gente acá? Por eso cuando la presencia de Dios viene para hacer, aleluya, amén, para hacer un trabajo en tu vida, primero viene el viento, viene el fuego del Espíritu Santo. Antes de la voz viene el fuego, viene el viento, te pone en una correcta disposición, te sana, empiezas a llorar y no sabes por qué estás llorando, y es porque Dios te está sanando. Y después de eso viene la manifestación de su voz, aleluya. Dios prepara el vaso antes de hablarte. ¿Dónde están los vasos preparados acá para que Dios les hable? No sé si usted en la noche le dice al Señor buenas noches. Yo sé que usted no duerme, Señor, pero buenas noches. En la mañana, buenos días, Señor. Yo sé que usted siempre está despierto, pero muy buenos días. No sé si usted cuando va manejando solito, solita ahí en su carro, usted va platicando con el Espíritu Santo de Dios. No sé si usted va meditando en una palabra. A mí me gusta poner la palabra ahí hablada, narrada, para llenarme de la palabra de Dios. Y de repente siento que Dios me habló por medio de una escritura para ese día. Y digo, wow, esta escritura está buena para este día. Y empiezo a meditar en esa escritura, Entonces no hay lugar para los pensamientos del diablo. No hay lugar para la voz del diablo. Amén, no hay lugar, vas a tener victoria. Dios te habla porque quiere que tengas victoria. ¿Dónde está la gente acá, aleluya, que quiere recibir victoria? Deja que Dios te hable, deja que Dios plante la palabra adentro de tu espíritu. Deja que Dios, aleluya, no solamente se manifieste, sino que te hable. En Génesis capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Esta gente hablaba con Dios. ¿Están acá? Todo cristiano tiene que poner siempre a Dios primero. Si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Todo proyecto que tengas tienes que poner a Dios primero, porque en Él hay una potencia bien, bien grande. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque no la hizo conforme a como estaba escrito. Uno trajo del producto de la tierra y otro trajo, aleluya, de algo que ya Dios había establecido. Porque Dios había sacrificado, amén, un animalito para cubrir a Adán y a Eva con pieles. Dice que les hizo una túnica. Hubo un sacrificio de un animal. Desde allá viene, aleluya, amén. Creemos todos los que leemos la Biblia que fue un cordero, porque ellos quisieron tapar su pecado con hojas de higuera. Ellos dijeron: vamos a tapar nuestro pecado con hojas de higuera. Y le tengo noticias a las personas que quieren tapar su pecado con hojas de higuera. La higuera se seca al tercer día, se te va a volver a ver el pecado. Pero si vas a la sangre de Cristo, esa está vigente. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Vamos. Dice la Biblia: y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto
a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Aló, ¿están acá? Él dijo, ¿por qué le hiciste eso a tu hermano? Es un papá tratando de que haya paz. ¿Por qué te levantaste en contra de tu hermano? Entonces acá, por eso el timbre de la voz de Dios es un timbre de papá. No es un timbre de amigo, es un timbre de papá. Aunque somos amigos de Él por medio de Cristo, pero es un timbre de papá. Siempre que se sienta te va a tratar de dirigir para que no haya en ti amargura, para que no haya en ti rencor. Si alguien te hizo algo, Dios te va a hablar. Si empiezas a tener rencor adentro del corazón, Dios te va a hablar y te va a decir, mi hijo, tienes que perdonar. Y si perdonas, alabado sea, vas a subir en fe así, mira, hermano. Dios te va a levantar así en fe. Dios te va a empezar a guiar. Mi hijo, tienes que perdonar. Mi hijo, tienes que orar por los que te ultrajan. Mi hijo, tienes que bendecir a aquellos que te maldicen. Aleluya. Es un papá hablándote. Si lo haces, bendición grande se destapa alrededor de tu vida. Vas a prosperar económica, física, emocionalmente. ¿Dónde están los perdonadores acá? ¿Dónde están los que bendicen a aquellos que, aleluya, que les maldicen? ¿Dónde están aquellos, aleluya, que, amén, que oran por los que los ultrajan y los persiguen? Yo venía manejando en mi carro. Tal vez usted me conozca solamente aquí predicando, pero cada vez que ando manejando mi carro, o cada vez que ando caminando, o cada vez que voy a la tienda, aún hasta para comprar ropa, discúlpeme, yo, aunque él no me hable, yo siempre estoy hablando con él. Aunque él no me hable. Cuando me acuesto, medito en él, medito en una escritura. Cuando me levanto, medito en él, medito en una escritura. Aunque no todo el tiempo me habla, pero Dios me habló. Casi siempre Dios me habla por medio de impresiones o por medio de alguna visión. Él me pone símbolos, qué sé yo, que hay que descifrarlos si yo no estoy pensando en el hermano, estoy orando y no estoy pensando en el hermano, y el Señor me lo trae a memoria. Dios quiere que ore por el hermano. Y es Dios hablándome. Porque algunos de ustedes quieren escuchar la voz de Dios así como: hijo, aquí estoy. Levanta tus manos porque voy a... No. Estoy orando a veces, estoy orando por la ciudad, estoy orando por la iglesia, y de repente Dios me trae el rostro de mi hermano, y Dios quiere que yo ore por mi hermano. Y Él me está dirigiendo, es una manera como Él me habla. Él me está diciendo, ora por él. Aunque no escuché la voz, no me está entendiendo usted. Aunque no escuché la voz, pero Él me está guiando, ora por él. ¿Por qué? Porque no sé qué vaya a enfrentar. Soy pastor de mi hermano. No sé qué vaya a enfrentar. La Biblia dice que el pastor vela por las ovejas, ¿verdad que sí? Y velar no es andar en las casas ahí mirando a ver qué anda haciendo el hermano de chismoso. No, velar es doblar rodilla para que mi hermano sea bendecido todos los días. Velar es estar ahí orando por la iglesia, orando por las ovejas. Alguien dice gloria a Dios acá. Velar es que si en la noche el Señor me levanta y me dice hay algo, aleluya, algo va a pasar sobre alguien de la iglesia, me tengo que levantar. Amén. Una impresión, un sentir, me tengo que levantar, y es Dios hablándome. Aunque no escucho la voz audible, es Dios hablándome por medio de una impresión. No sé si me está entendiendo. Pero yo escuché una voz audible en todo el carro. Yo sé que me van a empezar a criticar, está bien. Escuché una voz audible en todo el carro. Haga de cuenta que era como una comunicación con un poquito aquí. Porque yo estaba orando, Señor, esta decisión que voy a tomar, tengo que empezar a tomar decisiones en cuestión de la construcción. Esta decisión que voy a tomar, ya es tiempo que la tome, Señor. Y Dios me habló de una manera audible por fuera. Siempre Dios me habla por dentro, pero me habló por fuera.
Y me contestó lo que yo le había orado en la mañana. Pero fue diferente. Eso quiere decir que los niveles de la voz de Dios van a ir cambiando. Es la misma voz, pero el método, aleluya, va a ir cambiando. Dios te puede hablar cuando te subes al carro. Dios te puede hablar cuando llegas a la iglesia. Dios te puede hablar cuando el pastor está predicando. Dios te puede hablar cuando estás adorando. Dios te puede hablar cuando vas caminando. Dios te puede hablar cuando vas de compras. Te puede hablar por medio de una manzana. Como pastor, sí, aleluya, te puede hablar por medio de un número. Pero de que Dios habla, Dios habla. ¿Dónde está la gente lista para que Dios le hable? Tienes que despertar, iglesia. Tienes que despertar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El primer libro de los Reyes, capítulo 19. Vamos a la Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay una historia de un profeta que huye, porque hay una noticia de parte de Jezabel que lo va a matar. Él acababa de hacer Dios acababa de manifestarse su presencia. Amén. Fíjese que Dios no habló, se manifestó. Todos digan conmigo, se manifestó. El Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios. Y allá los profetas de los Baales estaban cortando, andaban ahí brincando alrededor y haciendo todo lo que ellos hacían, invocando a su Dios con D pequeña, a su Dios, a su divinidad pequeña, al Dios Baal. Amén. Y no contestó. Y Elías dijo: no, yo sé que él me va a contestar porque él está aquí presente conmigo. Él sabía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Era consciente de la presencia de Dios alrededor. Era consciente de la presencia de Dios alrededor de su vida. Usted piensa que Dios solamente está acá. Dios se va a meter al carro también con usted. Se lo tengo repitiendo un montonal de veces. Usted piensa que solamente Dios está acá. Va a ir a su trabajo para cuando le echen brujería, no le haga nada a la hechicería, no le haga nada a la brujería. Usted cree que está cubierta por el poder de Dios y cubierto por el poder de Dios. Alguien grita: gloria a Dios. Ordenó que le echaran agua, que acomodó el altar, 12 piedras, hablando amén, del gobierno de Dios, de las 12 tribus de Israel. Acomodó el altar con 12 piedras, algo profético, simbólico, profético. Le echó agua, aleluya, la palabra. Alzó las manos y hizo una oración y vino la lumbre. Pero Dios no les habló. Vino la lumbre, una manifestación. La lumbre, aleluya, consumió el sacrificio. Amén, se llevó el agua, consumió todo. A Dios le agradó. Y entonces degollaron a los 450 profetas de los Baales. Entonces Jezabel, que era la líder, amén, de los Baales, le mandó un mensaje al profeta. Dijo: así como hiciste con los profetas de los Baales, así mañana te voy a degollar. Y Elías sale huyendo. Y dice la Biblia que se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Acá vemos un profeta deprimido que se acuesta debajo de un enebro, se sienta debajo de un enebro y dice: me quiero morir, mátame, Señor. Él está hablando con Dios. Está hablando con Dios en medio de su depresión. No. Él está comunicándose con Dios en medio de su depresión. Mátame. Dice: entonces, dice la Biblia, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida. Mientras él dormía, Dios le estaba hablando al profeta. Mientras él dormía, Dios estaba haciendo un milagro para que el profeta entendiera que Dios tenía control. A veces Dios va a hacer un milagro alrededor de tu vida para que entiendas que Dios tiene control. Y Dios te está hablando: yo tengo control, mijo, yo tengo control. ¿Dónde está la gente acá que saben que Dios tiene el control? Mientras él estaba dormido, se durmió porque estaba bien cargado, estaba deprimido. Y ya se terminó el tiempo. Ay, Dios mío, este reloj.
Amén. Estaba bien deprimido, estaba bien cargado. Entonces se quedó dormido, se deprimió. Pero él estaba hablando con Dios en su depresión. Estaba hablando con Dios. Yo no sé si usted ha hablado en medio de su tristeza con Dios, y usted se acuesta y al siguiente día se arregló el problema. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Yo estoy contigo. Gloria a Dios por los profetas, mira, y gloria a Dios por los profetas. Creo en lo profético, los bendecimos a todos. Pero ¿para qué vas a esperar que venga, aleluya, que venga un profeta dentro de 3 meses para que te diga que Dios está contigo? Si ya Dios te lo dijo, a hacer un milagro alrededor, ya Dios te habló. Ya Dios te habló. Háblame, Señor, y Dios haciendo y haciendo milagros a tu alrededor. Ay, Señor, ¿por qué no me hablas? Ya rato que Dios te está hablando. Ya rato que Dios está diciendo, aquí estoy, mijo. Lo que pasa es que tienen los sentidos embotados. No me miras, pero aquí estoy. Yo fui el que abrí la puerta de trabajo. Yo fui el que te libré de ese accidente. Yo fui el que saqué adelante a tu hijo. Yo fui el que arreglé el problema en tu casa. Yo fui el que te sané. ¿Dónde está la gente acá que van a aprender a escuchar la voz de Dios? Es Dios hablándote. Esa es la voz de Dios. El versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva. Otra vez. Oh my God. Como dicen los americanos, oh my God. Oh Dios mío. Yo miro a gente que le habla el Señor y le habla el Señor, y están todo el tiempo metidos en cuevas. Oye, la hermana se volvió a meter otra vez en una cueva, Dios mío santo. Pues ¿qué le pasa? El domingo vino tumbando sillas, y el jueves la silla la tumban a ella. My God, ¿qué les pasa? Si usted supiera quién es el que le está hablando, si usted supiera qué privilegio, le está hablando el mismo que le habló a Abraham. Le está hablando el mismo que le habló a Moisés, el mismo que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa. No, vamos, el mismo Dios. Usted anduviera como cordero de la manada todo el tiempo danzando, brincando, diciendo: pastor, ¿por qué no pone otro servicio más? Ya se asustaron. Alguien diga gloria a Dios, vamos. Imagínese que usted le llega una carta que el presidente de la nación de los Estados Unidos quiere hablar con usted. Y usted se le bota, ¿verdad? Se corta el pelo. ¿Y por qué? Porque el presidente de la nación de Estados Unidos se va a sentar con usted. Todos los días hay alguien más grande, con todo respeto, que todos los presidentes, que todo lo que existe en la tierra, que todos los árboles, que todos los mares, aleluya, que todas las estrellas, que se sienta todos los días con usted. Póngase a platicar con él, sea sensible a la presencia del Espíritu Santo de Dios, y hágale caso a papá, hágale caso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a detenernos acá con esa escritura. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ya no vino un fuego, vino palabra. Lo interesante de esto, hermanos, siervos, lo interesante de esto es que Dios siempre te va a hablar de diferente manera. Porque si no, caes en una monotonía. Mire, yo me dañé un tímpano
por causa de tantos años que he hecho radio. Tengo haciendo radio 25 años. Mi esposa siempre me decía, está muy alto tus de esos, bájale. Pero yo en la alabanza, ahí, súbele. No le bajes, súbele. Gracias, mijo. Ahorita en unos minutitos. ¿Sí, mijo? Okay, gracias. Amén. Ella me decía, bájale. Yo, no, súbele. Eso me dañó un oído. Y entonces, como tengo un oído dañado, yo escucho un zoom las 24 horas. Y yo estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para poder distinguir la voz de Dios con este zumbido que traigo? Cuando me empezó a dar, dije, ¿cómo le voy a hacer? Fui con un especialista. El único que puede hacer algo es Dios. Y como estoy expuesto a la presencia de Dios, cualquier día eso se va a ir. Eso se va a ir. Pero mire, a veces Dios permite cosas. De todo saca un beneficio, de todo, un beneficio bueno, un beneficio para bien. O sea, ¿cómo le voy a hacer? Cuando fui con un especialista dijo, a tantas personas y me dio las estadísticas. Sufren de esto, no es el mismo, Los que trabajan con aviones, los que trabajan con motores, los artistas, todos los artistas. Digo, todos los artistas sufren de esto, ¿verdad? Okay. Me dijo, lo único es, no le haga caso. Yo dijo, no le haga caso porque hay algunos que hasta se deprimen por el zumbido. Dijo, no le haga caso. Dije, ok, no le voy a hacer caso. Pero, Señor, denme la sabiduría para no hacerle caso a esto. Pero me pasó algo. Cuando me empezó esto, empecé a tener más sensibilidad. Porque ahora, eso me ayudó. No sé cómo explicárselo, pero eso me ayudó, porque Dios todo obra para bien. Eso me ayudó a tener más sensibilidad. Dios siempre me habla en este oído. Dios nunca me habla en este. Sé cuando Dios me está hablando. Sé cuando Dios me está diciendo, dile a tal persona esto y esto otro, y me bajo por fe. Me bajo de ella por fe, así, aleluya. Si tiene reacción la persona, amén. Si no tiene reacción, amén también. Yo ya le di la palabra por fe, me regresé porque sé que fue Dios el que la está, amén. O sea que esto, en vez de dañar mi oído, me ayudó para ponerme más sensible a la voz de Dios. A alguien hoy se le va a destapar el oído para que te pongas sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. Y finalizamos aquí. Dice la Biblia, amén, que él se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, amén. Entonces y solo he quedado yo. Y él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes. Dice, Jehová estaba pasando, pero todavía él no escuchaba nada. Él nomás estaba escuchando. ¿Qué estaba escuchando? Un gran viento, un gran terremoto. La tierra se estaba moviendo y era Dios pasando alrededor, aleluya, alrededor de este hombre. Había una manifestación de parte de Dios. Pero mire qué tremendo, dice, y Jehová no estaba ahí en medio de eso. O sea, Dios no le habló por medio del terremoto. Después vino, aleluya, amén, un terremoto que quebraba las piedras, dice la palabra del Señor. Dice que entonces tampoco Dios le habló por medio de ese terremoto. Todos acá, usted está esperando sentir así como fuego, está esperando sentir como estruendo de muchas aguas adentro de usted, y ver un ángel con una espada así, un ángel así, porque Dios le quiere dar un mensaje. No, Dios te puede dar un mensaje cuando te estás bañando. Dios te puede dar un mensaje cuando estás cocinando. Dios te puede dar un mensaje cuando estás leyendo. Dios te puede dar un mensaje cuando estás sentadito pensando en la palabra de Dios. Dice que vino un silbido apacible, y entonces Dios estaba en medio del silbido apacible. ¿Dónde está la gente acá que va a quebrar con todos los tabús? Porque Dios te quiere hablar, sea en el terremoto, sea en el viento, o sea en el silbido apacible. Lo importante es que sepas escuchar la voz de Dios. Aleluya. Dios quiere guiar a su pueblo, y más que nunca. Hoy más que nunca Dios quiere guiar a su pueblo. Cantamos algo, mijos, amén. Póngase de pie.
Póngase la mano en los oídos por el amor de Dios.